En videos anteriores ya hemos charlado un poquito las consideraciones respecto a qué es la conductividad. Específicamente trabajamos sobre la conductividad de electrolitos. Además explicamos cómo es que los equipos de conductividad, los conductímetros, realmente terminan funcionando y cómo es que miden la conductividad. En este video vamos a ver un poquito para qué sirve la conductividad en los laboratorios. En regla general ustedes ya saben que los métodos conductimétricos no son específicos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo en realidad, cuando mido la conductividad de todo el conjunto y todos los iones que yo pueda tener en mi solución actúa como conductores, y la conductividad termina siendo una medida al fin y al cabo de todos los iones que yo pueda tener en esa disolución. La aplicación entonces de las medidas conductimétricas no van a ser directamente sobre la conductividad de un ion en específico, sino cómo varía la conductividad de mi solución o cómo es la conductividad de mi solución. Puedo realizar algunas mediciones directas de conductividad. Existen algunas mediciones llamadas mediciones indirectas. Y la más importante para nosotros desde el punto de vista del laboratorio y desde el análisis instrumental son las titulaciones conductimétricas. Cuando hablamos de mediciones directas, un ejemplo típico es el análisis de la conductividad de diferentes aguas. Mido directamente un agua, la conductividad que tiene. Por ejemplo, si yo quiero trabajar con agua destilada, dependiendo del uso que yo le vaya a dar a esa agua destilada, la conductividad que deba tener va a ser diferente. No es que existe solamente un tipo de agua destilada, sino que existen varios tipos. Dependiendo del tipo de agua destilada, es decir, el uso que va a tener finalmente es la conductividad que pueda tener. Para algunos proyectos, obviamente, el agua destilada debe tener un grado de destilación mucho mayor que para otros, por lo tanto la conductividad puede ser mayor o menor. El agua de montaña, por ejemplo, suele tener una conductividad relativamente baja, se conoce, el agua de montaña es relativamente pura. El agua para uso doméstico es un agua de mayor contenido de iones, por lo tanto va a tener un mayor contenido de conductividad. Cuando hablamos de agua de uso doméstico, estamos hablando de agua que se puede utilizar para el lavado de ropa, el lavado de nuestros utensilios. Sin embargo, el agua potable, que es la que nosotros consumimos, tiene un contenido de sales mucho mayor, ustedes esto ya lo saben, y por consiguiente tiene un contenido mayor de conductividad. Si ustedes comparan la conductividad de agua de montaña de 1 microsiemens por centímetro, el agua potable tiene una conductividad de 10.000 microsiemens por centímetro. El agua de mar, el agua que ustedes saben por excelencia es la que tiene mayor contenido de sales, es muy salada. Si miran, tiene una conductividad de 52.000 microsiemens, 5 veces más que el agua potable. Microsiemens por centímetro, por supuesto. Las mediciones de conductividad, por ejemplo, en la industria sirven dado que muchas veces las industrias utilizan calderas para calentar. Esas calderas tienen agua y no es lo mismo utilizar un agua con un mayor contenido de sales que un agua con un menor contenido de sales, dado que la eficiencia, del calentamiento del agua y la cantidad de tiempo que me va a durar a mí la caldera depende del contenido de sales que tengan. Piensen que cuando calientan la pava, algunos lo seguimos haciendo, de acero, de hierro, esa pava empieza a tener cada vez más incrustaciones. Bueno, esas son las sales que van quedando. Por eso es que muchas veces en las industrias que utilizan calderas se mide la conductividad para asegurarse que no van a tener ese tipo de problemas. En general, la conductividad de agua es una aproximación de la calidad de agua y simplemente midiendo esta aproximación ya tengo información previa para luego utilizar equipos menos sencillos. No solamente se utiliza para agua, las mediciones directas sirven también a veces para utilizarse en otros elementos, pero es esto, una medición directa sobre una solución o sobre una mezcla. Cuando hablamos de mediciones indirectas son, por ejemplo, la medición de conductividad para el análisis de los sólidos disueltos totales. Es
un análisis indirecto, ya que lo que yo mido es conductividad, pero lo que expreso es el contenido de sólidos disueltos totales. ¿Qué es esto? Bueno, estos sólidos disueltos totales son la suma de cosas que yo tengo en disolución, por ejemplo, en el agua. Sean minerales, sales, metales, aniones o cationes, no importa qué es lo que yo tenga ahí finalmente. Si está disuelto, son sólidos disueltos totales. Ustedes saben que el agua, además de tener sólidos disueltos, puede tener sólidos en suspensión, que son aquellas partículas que ni siquiera terminan a veces de ser precipitados y estar en el fondo, sino que se quedan en el medio como flotando, enturbiando. Bueno, en este caso, los sólidos disueltos totales no incluyen esas partículas, sino son explícitamente solamente aquellos que están disueltos. En general, la concentración de los sólidos disueltos totales, digamos, es la suma de cationes y aniones que yo pueda tener en el agua. Y la medición de la conductividad eléctrica en el agua, cuando uno la realiza, es una conductividad que depende de los iones que yo tenga. No sé qué tipo de iones tengo, no sé cuántos iones, ni de cationes, ni aniones, ni qué tipo que tengo, por lo tanto no puedo saber exactamente cuánto yo tengo de un ion o de otro cation o de otro anión, sino lo que yo puedo hacer es aplicar, a partir de conocer la conductividad, aplicar un factor que diga, bueno, esta conductividad, si yo la expreso como si esos sólidos disueltos totales fuesen cloruro de sodio o cloruro de potasio o el sólido que yo quiera decir que está allí disuelto, entonces voy a poder extrapolar esa conductividad a representarla como sólidos disueltos totales de una sal específica. Es simplemente otra forma de expresar la conductividad, pero sirve muchas veces porque si nosotros sabemos un poco de antemano qué tipo de cationes pueden estar presentes en esas aguas, puedo llegar a extrapolar sin mediciones complejas el contenido de aniones o cationes que yo pueda tener en esa solución. Sirve para soluciones básicas, digamos, simples quiero decir, y no para mucho más, pero el contenido de sólidos disueltos totales es también una consideración que se tiene a la hora de utilizar aguas en la industria o a veces también en algunos laboratorios. Igualmente, a lo que a nosotros más nos importa son las titulaciones conductimétricas. ¿Qué es esto? Bueno, ustedes ya conocen qué son las valoraciones o las titulaciones, sobre todo las titulaciones ácido-base, que son más conocidas. Las valoraciones conductimétricas se basan en el cambio de la conductividad que puede tener una disolución a medida que yo agrego mi reactivo valorante. Ahora, ¿por qué se da esta modificación de la conductividad cuando yo agrego el reactivo valorante a la solución a valorar? Bueno, ustedes saben que la conductividad varía al final, como dijimos en las presentaciones anteriores, por la cantidad, el tamaño o las diferentes cargas que pueda tener un ion. O sea, depende del tipo de iones y la cantidad de iones que yo tenga, y cada uno de esos iones que yo tenga en solución va a contribuir de manera diferente a la conductividad total de la disolución. Cuando yo mido, no estoy midiendo la conductividad de cada uno de esos iones, sino que mido la conductividad total. Pero esa conductividad total depende de los iones que yo tenga dentro de esa disolución. Durante la valoración, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, yo le agrego un reactivo valorante y existe una sustitución de algunas especies iónicas por otras. ¿Por qué se da esta sustitución? Bueno, porque las valoraciones conductimétricas no son ni más ni menos que reacciones químicas donde al agregar el reactivo valorante yo genero una reacción sobre la solución que yo quiero valorar para sacar información respecto a mi solución a valorar. Entonces, a medida que yo voy generando esta sustitución de especies iónicas entre valorante y solución a valorar, se produce un cambio en la conductividad o conductancia. Esto permite de alguna manera lograr visualizar el punto final de la valoración, pero sin uso de indicador alguno. En las valoraciones conductimétricas, la conductividad de disolución a valorar se mide después
de la adición de las cantidades determinadas de reactivo valorante. Es decir, ¿qué hago cuando yo quiero hacer una valoración conductimétrica? Agrego el reactivo valorante en pequeñas cantidades, mido la conductividad. Agrego el reactivo valorante, mido la conductividad. Y de esa manera genero gráficos donde yo conozco la conductividad que voy teniendo a medida que agrego reactivo valorante. Finalmente se representan los valores de conductividad en función del volumen agregado y voy a obtener rectas de diferentes pendientes. En este caso estoy diciendo se obtendrán dos rectas de pendientes diferentes. Es medio una mentira, estoy facilitando este primer análisis, pero nos permite este inicio de las valoraciones conductimétricas pensar que hay una intersección entre estas pendientes donde yo voy a poder visualizar muy bien el punto final. Vamos a pensar que tenemos la valoración conductimétrica de una disolución de ácido clorhídrico y lo titulo con hidróxido de sodio. En principio, si yo titulo hidróxido de sodio con ácido clorhídrico, lo que voy a estar obteniendo al final es una sal de cloruro de sodio y agua. Ustedes saben que en realidad el cloruro de sodio en agua va a estar disociado como cloruros y como sodio. Más, por supuesto. En principio vamos a pensar que yo tengo el ácido clorhídrico, pero que no llegué a la valoración total de este ácido, sino que a medida que le voy agregando hidróxido de sodio, se me van a ir valorando parcialmente los iones de protones. De esta manera, si yo a 2 moles de ácido clorhídrico le agrego 1 mol de hidróxido de sodio, este mol de hidróxido de sodio, ¿qué va a estar haciendo? Me va a estar neutralizando solamente 1 mol de los protones. Por lo tanto, en la disolución final, en el Erlenmeyer, ¿qué voy a estar obteniendo en esta primera parte? Bueno, voy a estar obteniendo iones de sodio que agregué. Voy a estar obteniendo agua que se me va a estar formando por 1 mol de protones y el mol de oxidrios que agregué que me forman el agua, pero el otro mol de protones va a seguir en solución para continuar, digamos, la valoración hasta el punto final. Y además voy a tener los contenidos de cloruro que tenía el inicial que no hacen absolutamente nada en la reacción porque simplemente lo que estoy titulando en esta valoración ácido-base son los protones con los oxidrios. Esta primera parte corresponde a esta pendiente descendiente de la curva de conductividad respecto al volumen de hidróxido de sodio que voy agregando, de valorante. ¿Por qué? Bueno, porque a medida que yo agrego el reactivo valorante, que es el hidróxido de sodio, los protones, como estamos diciendo, van desapareciendo ya que reaccionan con los oxidrilos y forman esta agua. Estos oxidrilos son progresivamente entonces sustituidos por sodios. ¿Qué quiere decir esto que son sustituidos? Bueno, que yo en principio tenía 2 moles de protones y ahora tengo 1 mol de protón y 1 mol de sodio. Entonces estoy viendo que hay una sustitución de la cantidad de iones de protones por los iones sodios. Finalmente, esto sucede, esta disminución de la curva de titulación pasa ni más ni menos porque la conductividad es la suma total de la conductividad que aportan cada uno de los iones en solución. Y si yo digo, para analizar simplemente que el ion sodio aporta menos conductividad que los iones protones, entonces a medida que yo tengo cada vez menos iones protones y tengo más iones sodio, la conductividad va a disminuir. No porque necesariamente tenga menos iones, porque no es así, sino porque los iones sodio están reemplazando los iones protón. Y los protones generaban mayor conductividad en la solución. Por eso va a ir disminuyendo. Luego, si yo sigo agregando contenido de hidróxido de sodio a mi solución, es decir, sigo valorando, voy a llegar a un punto donde llegue el punto final de la valoración. Es decir, reemplacé todos los protones por sodio. Es decir, todos los protones
me reaccionaron con los oxidrilos, me generaron agua y el sodio pasó a estar en la solución. Entonces, en este momento, ¿qué tengo? Pasé de tener 2 moles de ácido clorhídrico a tener 2 moles de cloruro de sodio y 2 moles formados de agua. Es el llamado punto final de la valoración, que ustedes lo verían, si están trabajando con algún tipo de indicador, como el punto final de la valoración. Ahora, nosotros acá no estamos trabajando con un punto final, no lo estamos viendo ese punto final, mejor dicho. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pasa que yo sigo trabajando y sigo agregando solución valorante. Al seguir agregando solución valorante, lo que termina pasando es que, como no tengo más ácido clorhídrico que reaccione, el hidróxido de sodio cada vez se me va acumulando en la solución y voy teniendo cada vez mayor contenido de sodio, cada vez mayor contenido de oxidrilo, sin que reaccione de ninguna manera. Esta parte donde yo me estoy teniendo un mayor contenido de solución valorante de la que necesitaba para valorar mi ácido clorhídrico inicial, es el punto donde la pendiente empieza a ser positiva, porque como no hay reacción, simplemente tengo un aumento de iones. Y como tengo un aumento de iones, mientras esa cantidad de iones que yo voy poniendo no me generen una saturación, una capacidad de movilidad, y acá estamos trabajando en soluciones diluidas, entonces aumento de iones, aumenta la conductividad, como razonablemente uno lo pensaría. Lo que hay que pensar por ahí es por qué. En principio ya dijimos por qué la pendiente de 1 a 2 disminuye, por qué se genera el punto final, por qué la pendiente entre 2 y 3 va aumentando. Lo que habría que ver es la diferencia de pendiente, más allá de positiva o negativa, sino el módulo de la pendiente, es decir, qué tan rápido decrece o qué tan rápido crece. Bueno, la pendiente de la recta, que se obtiene más allá del punto de equivalencia, es decir, entre el punto 2 y 3, es más pequeña, es decir, crece más lentamente respecto a cómo decrecía entre el punto 1 y 2, simplemente porque entre 1 y 2 yo estaba quitando protones, y entre el 2 y el 3 estoy agregando por demás oxidrilos y iones sodio. Simplemente la respuesta es sencilla. Los iones sodio y oxidrilo generan menor conductividad que los protones. Por lo tanto, el aumento de la conductividad por agregado de oxidrilo y sodio es más chico que la disminución por la eliminación de los protones. Existen diferentes valoraciones conductimétricas. Esa es la más fácil, por decirlo de alguna manera, donde uno aprende que debe generar esa valoración conductimétrica y luego analizar según cómo es finalmente nuestro dibujo, es decir, nuestras pendientes. Vamos a tener que pensar luego, conociendo las reacciones químicas que allí suceden, qué es lo que está pasando. Pueden considerarse en general por ahí 3 ejemplos como muy específicos de las diferentes valoraciones. Este tipo de curvas, donde tengo curvas de neutralización de un ácido fuerte con una base fuerte, siempre tengo un decrecimiento hasta el punto final y luego un aumento de la pendiente desde el punto final por exceso del valorante. Otro tipo de curvas donde tengo una curva de valoración de un ácido o una base débil con una base o un ácido fuerte. Este tipo de curvas generan no una disminución de la pendiente, sino un aumento de la conductividad hasta el punto final con una pendiente, y luego un aumento luego del punto final con diferente pendiente. Es decir, estamos hablando de este punto. Genera un aumento de la conductividad durante la trituración y luego del punto final el aumento de la conductividad tiene una pendiente diferente, de tal manera que yo puedo observar este punto final. Tanto en el ejemplo 1 como en el ejemplo 2 son curvas de titulación diferentes, pero que corresponden a una curva de neutralización de un ácido o base débil con una base o ácido fuerte. Es diametralmente opuesta, como veíamos, a la explicación anterior, pero siempre
este tipo de curvas se van a poder explicar también desde la cantidad de iones que aparecen o desaparecen de la solución. Otro tipo de neutralización a veces más compleja es aquellas donde se forman productos que o están débilmente disociados o que ocurren algún tipo de precipitado a medida que yo voy generando mi titulación. Para intentar entender algunas de estas, vamos a dar algunos ejemplos donde cada vez se va complicando más y más el tipo de titulación conductimétrica que voy obteniendo. Todos estos ejemplos salen de la página web de la Facultad de Ingeniería de la UBA. Les dejo el link. Además, les voy a dar este mismo archivo de titulaciones conductimétricas, ya que es muy bueno y representa muy gráficamente lo que nosotros necesitamos ver, y vamos a dar algunos ejemplos de este mismo documento. Esta representación gráfica es exactamente nuestro ejemplo, donde tengo una curva de titulación conductimétrica de un ácido clorhídrico con el hidróxido de sodio, nuestro ejemplo base. Simplemente este gráfico nos permite ver muy bien, ya que nos demuestra las diferentes especies que voy teniendo a lo largo del tiempo. ¿Qué me representa este gráfico? Me representa la conductividad respecto a, la cantidad de valorante que yo voy agregando. En un principio, ¿qué es lo que voy teniendo? Si no agrego valorante, tengo simplemente ácido clorhídrico, protones y iones cloruro. Como vemos, a lo largo de la titulación ácido-base, la cantidad de iones cloruros que yo voy a tener en solución son las mismas. Por lo tanto, la contribución de la conductividad que van a tener los iones cloruros a lo largo de toda la titulación es la misma, porque no sufren ningún tipo de reacción. Ahora, a medida que yo voy agregando reactivo, titulantes, es decir, hidróxido de sodio, los protones se me van a ir consumiendo por el agregado de oxidrilo que no aparecen, porque los oxidrilos agregados y los protones de la solución se me van neutralizando y se me van consumiendo hasta llegar al punto final. Además, durante todo este trayecto hay un aumento de la cantidad de iones sodio porque voy agregando hidróxido de sodio. ¿Qué pasa en el punto final? En el punto final los cloruros siguen siendo los mismos. Los iones sodio, si yo les sigo agregando hidróxido de sodio, van a ir aumentando. Pero ahora tengo un aumento muy grande de la concentración de oxidrilos en solución, ya que los oxidrilos que voy agregando realmente no están siendo consumidos por protones, por lo tanto aumentan. Si ustedes ven, la contribución de los iones sodios más la contribución de los oxidrilos no llega a contribuir totalmente con el aumento que tenía respecto a la disminución por el consumo de iones oxidrilo. Lo mismo que habíamos dicho antes. Los iones sodio y los iones oxidrilos generan menos conductividad que los iones de los protones. Por lo tanto, me generan las titulaciones conductimétricas este tipo de gráficas. Nada más que esta figura nos permite entenderlo de mejor manera. Vamos ahora a complicarlo tal vez un poco más. Tengo una titulación conductimétrica de ácido bórico con hidróxido de sodio. El ácido bórico es un ácido débil. Ese ácido débil, además, a medida que yo voy generando mi titulación conductimétrica, lo que me genera, aunque aún tal vez ustedes no vieron de la mejor manera, sino que a lo largo del año van a continuar viendo este tema, que son soluciones buffer o soluciones amortiguadoras. ¿Qué es lo que pasa con estas soluciones amortiguadoras? Son soluciones donde agregado de ácidos o de bases no me genera un cambio de pH muy grande. Es decir, no me genera un cambio muy grande de la concentración en solución de oxidrilos o de protones, aun cuando yo agregué mi hidróxido de sodio o mi ácido. ¿Qué es lo que pasa?
es que como yo tengo una base que es débil, ya no es el ácido fuerte como antes, perdón, tengo un ácido débil, ya no es como el ácido fuerte. El ácido fuerte se disocia completamente. Este ácido débil se disocia en principio parcialmente, y a medida que voy agregando hidróxido de sodio, lo que va pasando es que tengo un desplazamiento de ese equilibrio, de tal manera que la solución, la cantidad de oxidrilos que yo voy agregando se me van consumiendo, y obtengo un aumento de la cantidad de iones boratos. ¿Por qué? Por desplazamiento entonces de mi equilibrio del ácido débil. Cuando yo ya consumí toda esta especie del ácido débil, luego tengo un aumento mucho más grande de la conductividad, porque empiezan a haber entonces en exceso oxidrilos. Yo podría complicar aún más este ejemplo, porque el ácido bórico luego no es que llega a un punto final y se mantiene constante, sino que el ácido bórico también sigue reaccionando a medida que le voy agregando oxidrilos, y sigue modificando su equilibrio iónico. Lo que pasa es que ese equilibrio iónico ya logró romper la primera fase, donde todos los oxidrilos son absorbidos por la solución buffer. Entonces me genera un aumento de la concentración de oxidrilos. No es que ustedes hasta este punto tienen que entender absolutamente todo este gráfico. Tienen que haber entendido muy bien el gráfico anterior. Este gráfico lo que permite es entender que a veces las curvas de titulación son más complicadas que las que vimos antes, y que las reacciones que están sucediendo durante la titulación conductimétrica son directamente respuesta de lo que nosotros estamos viendo en la curva de titulación conductimétrica. En este tercer ejemplo es un ejemplo muy parecido al anterior, donde yo estoy trabajando con un ácido acético, que es un ácido medianamente débil. Lo estoy titulando con hidróxido de sodio. Ustedes de principio pueden ver que tiene una forma muy parecida a la curva a la que habíamos explicado antes, pero en el inicio de la curva de titulación tengo un consumo de protones. Estos protones del ácido acético se me van consumiendo, reaccionando con los oxidrilos y formando agua. Por lo tanto, como tengo hay un decrecimiento de la conductividad, porque tengo un consumo de oxidrilos que están siendo reemplazados por el contenido de sodio. Luego, pero muy rápidamente, mientras yo estoy titurando, esta solución me genera una solución buffer o una solución reguladora, que lo que hace es que no tenga más consumo de protones dentro de esta solución, sino lo que empieza a pasar es que hay un desplazamiento del equilibrio del ácido acético iones acetato, donde ese desplazamiento del equilibrio hacia mayor contenido de iones acetato hacen que tenga cada vez mayor conductividad, dada por mayor contenido de acetato y además mayor contenido del sodio agregado. Como no hay un consumo de los protones, entonces no me está disminuyendo esa conductividad y simplemente me aumenta. Una vez llegado al punto final, cuando he titulado todo el ácido acético, empiezo a tener un exceso de los oxidrilos. Por lo tanto, voy a tener un cambio muy abrupto de la pendiente. En realidad, en este punto es en el cual ya se me rompió a mí el equilibrio de la solución reguladora, pero yo voy a tener aún un aumento de la cantidad de acético, de iones acetato, que voy teniendo en solución. De vuelta, todos los ejemplos, por más difícil que parezcan, todos y cada uno de ellos se pueden explicar pensando cuáles son las reacciones que se están generando durante la titulación. Este ejemplo, donde es una curva de titulación de ion acetato de sodio, es decir, es una base débil,
¿sí? Con el ácido clorhídrico. Aquí sucede algo parecido. Mientras yo realizo la titulación del acetato de sodio con el ácido clorhídrico, empiezo a tener un desplazamiento del contenido de acetato de sodio hacia acetatos más sodio. En este caso es por eso que tengo un aumento del contenido de acetato. Al mismo tiempo va habiendo un aumento del contenido de cloruros porque estoy agregando ese reactivo valorante, y al llegar al punto final no solamente continúo con el agregado de cloruros, sino que empiezo a tener ahora un agregado en exceso más importante de protones que ya no están siendo consumidos, y por eso entonces tengo un aumento abrupto de la conductividad que me permite visualizar a mí el punto final. Hay algunas titulaciones conductimétricas que son más complejas. Por ejemplo, en la figura esta estoy realizando una titulación de una mezcla de ácidos ahora. Estoy titulando con hidróxido de sodio una mezcla de ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte, y ácido acético, que es un ácido medianamente débil. Lo que va a pasar si yo analizo todas las reacciones que suceden es que primero titulo el ácido clorhídrico y luego comienzo con la titulación del ácido acético. Como primero estoy titulando el ácido clorhídrico, estoy teniendo una disminución del contenido de protones, ya que está totalmente disociado por ser un ácido fuerte, el ácido clorhídrico. Voy consumiendo los protones con los oxidrilos formándome agua. El contenido de cloruro obviamente se me queda constante durante toda la reacción. Me baja el contenido de protones producto del consumo de los protones del ácido clorhídrico, mientras me aumenta la cantidad de sodio que tengo por el agregado del hidróxido de sodio, hasta el primer punto donde yo estoy ya titulando absolutamente todo el ácido clorhídrico. Una vez que yo titulé todo el ácido clorhídrico, entonces empiezo a titular el ácido acético, que es un ácido débil. Entonces, a medida que voy titulando este ácido débil, empiezo a tener un corrimiento sobre el equilibrio ácido acético, acetato más protón. Y a medida que voy titulando el ácido acético, voy teniendo entonces un mayor contenido de iones acetato. Obviamente también tengo un mayor contenido de iones sodio por el agregado del hidróxido de sodio. Una vez que yo llegué al punto final de la titulación, por un lado tengo un aumento continuo también de los iones acetatos, producto de que continúa este ácido acético, acetato, sodio, continúa esta reacción en desplazamiento, pero como ya llegó al punto final, tengo ahora un aumento abrupto del contenido de oxidrilos que no están, titulando los protones. Entonces me están generando otro punto final de la reacción. Hasta este punto, no hay otra metodología que nos permita realizar una titulación de mezclas de ácidos. Y la titulación conductimétrica sí nos permite, porque nos está generando dos puntos finales diferentes que con indicadores serían imposibles. ¿Existen otros tipos de titulaciones que nos permiten realizar estos ensayos? Sí existen, pero todavía no lo vimos y lo vamos a ver más adelante. Por otro lado, otra más compleja es la titulación conductimétrica de una solución de cloruro de potasio con el nitrato de plata. Este tipo de titulación lo que me está generando es una reacción donde los cloruros me reaccionan con la plata, generándome a mí un precipitado de cloruro de plata. Como me está generando ese precipitado de cloruro de plata, lo que me está pasando es que a medida que yo voy titulando el cloruro de potasio con el nitrato de plata, tengo un aumento de la cantidad de nitratos. Pero voy a poder visualizar muy bien el punto final, porque a partir de ese punto final, yo, a medida que agregaba nitrato de plata, la plata con el cloruro me iba precipitando. Por lo tanto, en solución no iba acumulando plata. Ahora, cuando llegué al punto final, el nitrato de plata
pasa a estar todo, completamente todo en solución, entonces tengo un aumento de la conductividad porque tengo un aumento del contenido de plata más en solución. De esta manera estoy viendo el punto final de esta titulación. Cuando estamos trabajando con este tipo de titulaciones, sí hay indicadores, por ahí ustedes ya lo vieron, que nos permiten visualizar este tipo de reacciones. Este tipo de reacciones se llaman precipitaciones de Moore, pero existen soluciones valorantes que nos permiten trabajar y visualizar el punto de equilibrio, pero esta titulación conductimétrica también es otro método de visualizarla.